¿Alguna vez te has puesto a pensar en todo lo que hacías de niño sin que nadie levantara una ceja? Si viviste tu infancia en los años 80, seguramente guardas recuerdos de aventuras que hoy pondrían los pelos de punta a cualquier padre moderno. Cosas que entonces eran cotidianas, casi aburridas, y que ahora podrían terminar con una llamada a los servicios sociales. ¿Qué cambió? ¿Nos volvimos más sabios o simplemente más temerosos? Sumérgete con nosotros en ese mundo donde los niños eran pequeños exploradores sin manuales de instrucciones. Estas son 10 cosas que cualquier chamaco de los 80 hacía sin pensarlo 2 veces, y que hoy podrían meterte en serios problemas. La número 7 va a dejarte con la boca abierta. Número 1. Ir sentado en el asiento de adelante. Empecemos con algo que parecerá un disparate para cualquiera que haya nacido después del año 2000. Ir sentado en el asiento de adelante, sin cinturón, con apenas 4 o 5 años encima. En esa época, el coche familiar era un espacio sin demasiadas reglas. Si había un lugar libre junto al conductor, cualquiera podía ocuparlo, sin importar la edad ni el tamaño. Algunos niños hasta viajaban parados entre los asientos, asomando la cabeza para ver la carretera mejor, como si fuera el mirador de un barco. Los cinturones estaban ahí, sí, pero eran más decorativos que funcionales. Pocos los usaban, y menos aún se sentían culpables por ignorarlos. La idea de que un brazo extendido podía detener a un niño en un frenón era, literalmente, la estrategia de seguridad oficial de muchos hogares. Las bolsas de aire ni existían en la mayoría de los autos, y nadie parecía estar llevando la cuenta de los accidentes. Hoy, el panorama es radicalmente distinto. La normativa en la mayor parte del mundo exige sillas especiales, sistemas de retención homologados y una ubicación específica según peso y estatura. Viajar con un menor sin las protecciones debidas puede costar una multa considerable o incluso una denuncia. Lo que en aquel entonces era simplemente hacer espacio, hoy se llama riesgo inaceptable. Número 2. Andar en bicicleta sin protección. Después estaba la bicicleta. En los 80 subirte a ella era declarar tu independencia. No hacía falta casco, coderas ni rodilleras. Bastaba con pedalear fuerte y lanzarte cuesta abajo con los ojos entrecerrados por el viento. Las caídas eran parte del trato. Te raspabas las rodillas, te levantabas y seguías. Esas cicatrices eran casi medallas. Nadie te detenía en la esquina para preguntarte si traías equipo de protección. Si acaso, algún adulto gritaba «¡Ten ojo!» desde la banqueta y ya. Los niños cruzaban avenidas, bajaban puentes, hacían piruetas sobre el pavimento y todo eso sin más cuidado que el instinto. Hoy, en muchos países, andar en bici sin casco tiene consecuencias legales para los menores, y los padres pueden recibir sanciones por no equipar correctamente a sus hijos. Las campañas de salud pública han documentado miles de casos donde un casco marcó la diferencia entre un raspón y una tragedia. Aquella libertad sin protección que tanto disfrutamos tenía un precio que simplemente no veíamos. Número 3. Juguetes peligrosos. Y hablemos de los juguetes, porque en aquella época eran una historia aparte. Muchos de los que llenaban las repisas de las tiendas habrían hecho llorar a cualquier inspector de seguridad actual. Había pistolas de plástico que disparaban proyectiles a velocidades nada despreciables. Sets de química con compuestos que podían reaccionar de maneras muy creativas y figuras de acción pintadas con tintas que contenían metales pesados. Los juegos de construcción incluían piezas minúsculas ideales para ser ingeridas por cualquier niño menor de 10 años. Los trompos terminaban en una punta de metal que podía perforar madera. Y uno de los casos más increíbles que se documentaron fue el de un kit científico para niños que incluía, sin exagerar, una muestra real de material radiactivo de baja intensidad, pensado para experimentos de física. Porque en esa época, aparentemente, hacer física nuclear en casa era un pasatiempo razonable. Hoy ningún juguete llega al mercado sin pasar por un filtro exhaustivo de pruebas. Cualquier componente potencialmente peligroso dispara alarmas de inmediato.
Lo que antes se llamaba juguete educativo avanzado hoy, se llamaría retirada obligatoria del mercado. Número 4. Quedarse solos en casa. Uno de los recuerdos más comunes entre quienes crecieron en esa época es haber estado solos en casa desde muy pequeños. Con 7 u 8 años, ya eras el responsable de la tarde. Calentabas tu comida, contestabas el teléfono, vigilabas a los más chicos. Los padres salían con la tranquilidad de que sus hijos sabían lo básico. No abrir a extraños, no jugar con el gas, no incendiar nada. No había forma de rastrearlos ni de contactarlos en tiempo real. La única línea de emergencia era el vecino de al lado, o esperar a que el teléfono fijo sonara. Sin embargo, funcionaba. Los niños aprendían a resolver problemas solos, a tomar decisiones pequeñas y a entender que el mundo no siempre tiene un adulto disponible. Hoy en muchos lugares esto está tipificado como abandonment o negligencia parental. Las leyes de protección a la infancia han trazado límites claros sobre la edad mínima para quedarse sin supervisión. La autonomía que se inculpaba entonces, por fuerza o por costumbre, ahora genera expedientes. Número 5. El uso de pirotecnia. Sigamos con los cohetes y los petardos, porque eso es un capítulo propio. Cualquier niño de los 80 podía llegar a una tienda de barrio en diciembre o en alguna otra festividad y salir con una bolsa llena de explosivos pequeños sin que nadie le pidiera nada. No importaba si tenías 8 años o si lucías cara de que no habías dormido bien. El tendero entregaba, cobrabas y listo. Una vez afuera, la diversión era irrestricta. Juntabas varios petardos, los metías en una lata, los enterrabas en la tierra o los lanzabas al aire a ver cuánto aguantaban. Las quemaduras menores eran parte de la temporada. Perder un par de cejas era casi una anécdota clásica. Nadie llamaba a urgencias por eso. Hoy la venta de pirotecnia a menores está regulada con firmeza en la mayoría de los países. Los accidentes documentados han dejado cicatrices demasiado profundas como para mirar para otro lado. Lo que entonces era una tradición emocionante, hoy es, en muchas ciudades, una actividad que directamente ha desaparecido del paisaje urbano. Número 6. Jugar libremente en la calle. Luego estaba la calle. La calle como patio, como parque, como territorio de todas las tardes. Después de la escuela, los niños salían y no volvían hasta que el sol bajaba del todo, o hasta que alguna voz familiar rompía el aire desde alguna ventana. No había teléfonos para reportarse ni aplicaciones para rastrear la ubicación. La red de seguridad era informal. Los vecinos se conocían, los niños del barrio andaban en grupo y si algo pasaba, la voz corría sola. Se jugaba en la calle con una libertad que hoy parece casi un lujo. Las escondidas, el bote, la cuerda, la rayuela, o simplemente correr sin destino fijo. El tráfico fluía más despacio porque todos sabían que los niños se paseaban por ahí. Hoy ese escenario es casi imposible. La densidad de coches, la percepción del peligro y la distancia entre vecinos han hecho de la calle un lugar que ya no le pertenece a la infancia. Dejar a un niño jugando solo en la acera durante horas puede derivar en una intervención. La libertad de aquellas tardes ya no tiene equivalente moderno. Número 7. Ir a comprar cigarros o alcohol para los adultos. Aquí viene algo que a más de uno le va a arrancar una sonrisa incómoda. En aquellos años, mandar al niño a comprar cigarros o a traer una cerveza era una tarea doméstica de lo más corriente. El crío entraba a la tienda, decía «me manda mi mamá por una cajetilla de tal marca», y el señor de la caja los entregaba sin mayor trámite. Nadie cuestionaba nada. El comerciante conocía a las familias del barrio. Sabía que el encargo era legítimo y listo. A veces, de propina, te dejaban quedarte con el cambio para un dulce. Era un mandado más, como ir por tortillas o por el pan. Hoy esta escena activaría inmediatamente las alarmas de cualquier comercio. La venta de alcohol y tabaco a menores está prohibida con sanciones severas en prácticamente todo el mundo. Un establecimiento que incurra en esto puede perder su licencia de funcionamiento. Lo que entonces era confianza vecinal, hoy, es una infracción grave.
Número 8. Moverse solos por la ciudad. Pasemos a la autonomía en la calle desde edades muy tempranas. A los 6 o 7 años, muchos niños ya caminaban solos a la escuela, cruzaban avenidas con confianza, tomaban el camión sin compañía y llegaban a sus destinos sin que pise ni escolta. Las instrucciones eran simples. Te bajas en la parada del mercado y no hablas con desconocidos. Con eso bastaba. Los dueños de los negocios conocían a los chicos del rumbo, y si alguno se perdía o se sentía mal, alguien en la cuadra lo orientaba. Era una red invisible, hecha de confianza y proximidad. Hoy la sola idea de que un niño de primer año de primaria tome el transporte público solo genera preocupación inmediata. La inseguridad objetiva y la subjetiva se han disparado, y la respuesta ha sido blindar cada movimiento de los menores con un adulto cerca. Lo que antes era enseñar independencia, hoy se percibe como exposición al peligro. Número 9. Parques de juegos extremos. Y cerramos este recorrido con los parques de juegos de esa época, porque eran otra cosa completamente. Las resbaladillas estaban hechas de lámina metálica que, después de un rato al sol, podían freírte las piernas con facilidad. Los columpios tenían cadenas tan oxidadas que chirriaban como una puerta de película de terror. Y la estrella de cualquier parque decente era ese carrusel giratorio de metal. Un grupo de niños lo empujaba hasta que daba vértigo, y los que alcanzaban a subirse intentaban no salir despedidos. Si lo lograbas, ganabas estatus. Si salías volando, te levantabas del suelo de tierra o cemento y volvías a intentarlo. No había superficies acolchadas. No había protocolos de caída segura. Había adrenalina pura y raspones garantizados. Hoy esas estructuras han sido reemplazadas por juegos de plástico con bordes redondeados, superficies de caucho y alturas calculadas para minimizar cualquier riesgo de lesión. Los ingenieros de parques infantiles actuales hacen pruebas de impacto que en los 80 nadie habría imaginado necesarias. La infancia se volvió más segura, sí, pero también perdió algo que difícilmente tiene nombre. Hemos dado un viaje por esa infancia sin límites, más sucia y más libre, llena de aventuras que hoy levantarían alarmas. Muchas de esas normas que hoy nos parecen exageradas nacieron de tragedias reales, de estadísticas que nadie quería seguir acumulando. Es cierto. Pero también es verdad que algo se fue con ellas. Esa sensación de que el mundo era un patio enorme y tú eras libre de explorarlo solo. ¿Eran aquellos tiempos mejores? ¿O simplemente los recordamos con la calidez que le da la distancia? ¿Creciste con alguna de estas experiencias? ¿Te parece que los niños de hoy tienen más suerte o que les falta algo que tú sí tuviste? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.